En cada rincón de la tierra, desde los manglares inundados hasta las cumbres más verdes, las aves se alzan como esculturas vivientes de la evolución. Pero entre todas sus maravillas, hay un rasgo que desafía la lógica y despierta la admiración: el pico. Esa herramienta, que puede ser espada, cuchara, martillo o lanza, no es solo un arma de supervivencia, sino también un símbolo de rareza y belleza. Los picos extraños cuentan historias que van más allá de la estética. Son la prueba de que la vida nunca deja de reinventarse. Cada ave ha transformado su pico en una obra maestra adaptada a su mundo. Algunos se alargan hasta desafiar la proporción del cuerpo, otros se curvan como arcos imposibles, y algunos se ensanchan o se endurecen hasta convertirse en auténticas estructuras de poder. Existen más de 10.000 especies de aves en el planeta, pero solo un grupo reducido posee picos tan extravagantes que parecen esculpidos por la imaginación de un artista. Estos picos, por extraños que parezcan, cumplen funciones vitales que sostienen el equilibrio de los ecosistemas. En un tiempo donde la huella humana amenaza los hábitats naturales, contemplar la rareza de estas aves es también una llamada de conciencia. Cada pico extraordinario es un recordatorio de que la diversidad es la verdadera riqueza del planeta, y que protegerla es asegurar el futuro de todos. Este documental es un viaje hacia la extravagancia y la belleza de la naturaleza, una invitación a maravillarse y a comprender que en lo extraño se esconde la perfección más profunda. En los cielos abiertos de Europa, África y partes de Asia, la silueta de la cigüeña blanca se reconoce de inmediato. Alas largas y negras, cuerpo impecablemente blanco y un pico rojo intenso que parece tallado en coral. Su figura, elegante y majestuosa, ha inspirado leyendas durante siglos, pero lo que realmente la convierte en un ave digna de esta lista es su peculiar pico. Largo, recto y afilado, no solo es un rasgo estético, sino una herramienta de precisión que sostiene su modo de vida. El pico de la cigüeña blanca funciona como una pinza perfecta. Con él captura desde insectos y anfibios hasta pequeños mamíferos y peces en charcas y praderas. No necesita curvarse ni expandirse. Su fuerza radica en la simplicidad y en la longitud que le da alcance para buscar alimento en campos abiertos y aguas poco profundas. Cada golpe seco de ese pico rojo es la culminación de una estrategia silenciosa, donde la paciencia y la rapidez se combinan. Habita en humedales, praderas, cultivos y hasta en pueblos y aldeas, donde levanta sus enormes nidos en tejados, torres y árboles.
Allí, el pico no solo sirve para alimentarse, sino también para comunicarse. En lugar de cantar como otras aves, la cigüeña blanca entrechoca su pico en un sonido inconfundible, un repiqueteo que resuena en el aire como un tambor natural. Es su lenguaje, su manera de anunciar territorio, cortejo y unión. Durante el cortejo, ese mismo pico rojo adquiere protagonismo. El repiqueteo entre machos y hembras se convierte en un ritual de seducción, acompañado de reverencias y posturas elegantes. Una vez formados, los lazos de pareja suelen durar toda la vida, y ambos colaboran en la construcción de nidos gigantescos, que pueden alcanzar 2 metros de diámetro y reutilizarse año tras año. Su pico, entonces, es también herramienta de arquitecto, transportando ramas y acomodando materiales. Un dato fascinante es su capacidad migratoria. La cigüeña blanca recorre miles de kilómetros desde Europa hasta África en sus viajes estacionales, guiándose por corrientes de aire caliente que le permiten planear con un mínimo esfuerzo. En estos viajes, su pico vuelve a ser esencial. Con él se alimenta en campos y humedales desconocidos, adaptándose a lo que cada ecosistema le ofrece. Su pico no solo es un símbolo de rareza, sino también de resistencia en una vida marcada por la distancia. Aunque la mayoría la asocia con imágenes de fertilidad y buena suerte, pocas personas saben que la cigüeña blanca ha sido una sobreviviente en un mundo transformado. Su capacidad de convivir con los humanos, anidando en aldeas y pueblos, es parte de su éxito. Pero también la expone a peligros modernos. Cables eléctricos, pesticidas y la pérdida de humedales ponen en riesgo a esta especie, que necesita de nuestros campos abiertos tanto como nosotros necesitamos de su equilibrio natural. La rareza de la cigüeña blanca no está en un pico extravagante con formas imposibles, sino en la pureza y la funcionalidad de su herramienta. Ese color rojo brillante, que contrasta con el blanco impecable de su cuerpo, la convierte en un emblema de elegancia. Su pico es símbolo de vida, de comunicación y de unión, recordándonos que lo simple también puede ser extraordinario cuando la naturaleza lo perfecciona hasta el extremo.
Cuidar a la cigüeña blanca es preservar un legado vivo de la relación entre aves y humanidad. Su repiqueteo de pico, que ha acompañado pueblos enteros por siglos, es un eco que no podemos permitir que se apague. Observarla planear en silencio o repicar desde su nido nos recuerda que la belleza del planeta no siempre grita. A veces se manifiesta en la forma simple y perfecta de un pico rojo que sostiene la vida y la esperanza. Antes de continuar con este fascinante vídeo, si estás disfrutando de este viaje por el mundo de las aves más sorprendentes del planeta, te invitamos a ser parte de nuestra comunidad en Abelandia. Suscríbete al canal, deja tu like y comparte este contenido para que más personas descubran la magia y la importancia de estas criaturas únicas. Cada clic tuyo nos ayuda a seguir creando historias que inspiran y generan conciencia sobre la belleza y fragilidad de la vida en la Tierra. Ahora sí, continuemos con el documental. En lo profundo de los bosques tropicales del sudeste asiático, una figura monumental sobrevuela los árboles con alas que baten pesadamente el aire, produciendo un sonido inconfundible. Es el Calao bicorne, un ave que parece haber sido esculpida en marfil y oro. Su plumaje es una mezcla de blancos, negros y ocres, pero lo que realmente cautiva es su descomunal pico coronado por una estructura ósea llamada casco. Este doble cuerno le otorga un perfil único, digno de una criatura legendaria, y lo convierte en uno de los símbolos más extraños y fascinantes del reino de las aves. El pico del Calao bicorne es un prodigio de la evolución. Largo, curvado y rematado por ese casco amarillo rojizo, parece diseñado más para impresionar que para ser funcional. Sin embargo, cumple múltiples propósitos. Sirve como caja de resonancia para amplificar sus llamadas, como señal de fuerza y vitalidad en el cortejo, y como herramienta práctica para arrancar frutas de las copas más altas. Cada vez que un Calao abre el pico, no solo muestra un arma formidable, sino también un símbolo de comunicación y de poder en el bosque. Su hábitat natural se extiende por India, Bután, Nepal, Myanmar y hasta las selvas de Malasia y Sumatra. Prefiere los bosques antiguos, donde los árboles gigantes le ofrecen no solo alimento, sino también refugio para anidar. Allí, entre ramas que parecen tocar el cielo, el Calao bicorne despliega su vuelo lento y pesado. Aun con su tamaño colosal,
Se mueve con elegancia y precisión, convirtiéndose en guardián de las selvas que lo acogen. Durante la temporada de cortejo, su pico se transforma en protagonista. Los machos luchan en el aire, chocando sus cascos en batallas sonoras que resuenan en la espesura. No se trata solo de fuerza, sino de un ritual ancestral para demostrar dominio y conquistar a la hembra. Una vez lograda la pareja, la fidelidad del cala o bicorne es legendaria. Forman vínculos que pueden durar toda la vida, y su colaboración en la crianza es un ejemplo de unión. El nido del cálao es otra de sus rarezas. La hembra se encierra en el hueco de un árbol y lo sella con barro, frutas y excrementos, dejando solo una rendija por donde el macho le pasa alimento. Así, permanece protegida junto a sus polluelos durante semanas, mientras el macho, con su inmenso pico, se convierte en proveedor incansable. Es un acto de confianza absoluta y de adaptación extraordinaria que pocas aves en el mundo realizan. Su dieta está compuesta principalmente por frutas, especialmente higos, pero no desdeña pequeños animales cuando tiene la oportunidad. Ese enorme pico le permite alcanzar frutos inaccesibles para otros, convirtiéndolo en un dispersor crucial de semillas. En cierto modo, el cálao bicorne es jardinero del bosque, ayudando a regenerar la selva tropical con cada vuelo y cada alimento que consume. Un dato que pocos saben es que el casco del cálao bicorne no es hueco como en otras especies de calaos. Está macizo. Esta particularidad lo hace aún más extraño, y tristemente, también lo convierte en blanco de cazadores ilegales que lo buscan como sustituto del marfil. Esta amenaza, sumada a la pérdida de bosques, lo ha puesto en riesgo, recordándonos lo frágiles que son incluso las criaturas más imponentes. El cálao bicorne merece su lugar en esta lista porque representa la extravagancia en su máxima expresión. Su pico y casco no son solo una rareza estética, sino una obra de ingeniería natural con funciones vitales para la especie y para el bosque mismo. Admirarlo es reconocer la creatividad infinita de la evolución, y protegerlo es asegurarnos de que sus resonantes llamadas sigan cruzando los cielos tropicales por generaciones.
La belleza de su rareza es también un llamado urgente a conservar lo que aún nos queda. En los humedales de América, donde el agua refleja el cielo y los atardeceres tiñen el paisaje de tonos cálidos, aparece una figura que parece pintada con pinceladas de un artista. La espátula rosada. Con su plumaje que mezcla blancos, rojos y sobre todo un rosa intenso y luminoso, este ave deslumbra como pocas. Pero más allá de sus colores, lo que la convierte en protagonista indiscutible es su pico inusual, largo y plano, que se ensancha en la punta en forma de cuchara, como si la naturaleza hubiera decidido experimentar con nuevas herramientas. El pico de la espátula rosada es, sin duda, su rareza más fascinante. Mientras la mayoría de las aves acuáticas cuentan con picos afilados para perforar o curvos para atrapar, ella utiliza su cuchara natural para peinar las aguas poco profundas. Lo mueve de un lado a otro, de manera constante, palpando en busca de pequeños peces, crustáceos e insectos acuáticos. Cada movimiento es un barrido sutil que convierte al ave en una recolectora incansable, capaz de detectar vida donde otros solo ven reflejos en el agua. El plumaje rosa, producto de los pigmentos carotenoides que obtiene de su dieta, se convierte en un símbolo de su salud y vitalidad. Cuanto más intenso es el color, más atractivo resulta para sus posibles parejas. Así, el pico no es su único rasgo peculiar. El contraste entre su cuerpo grácil y su extraña herramienta le da un aire casi fantástico. En el cielo, al desplegar sus alas, parece un espejismo que combina lo delicado con lo extraño. Su hábitat natural incluye pantanos, marismas, manglares y lagunas costeras desde el sur de Estados Unidos hasta gran parte de América del Sur. Prefiere las aguas poco profundas donde el barro guarda alimento en abundancia. Allí se mueve en bandadas, y el reflejo de decenas de espátulas buscando alimento al unísono crea un espectáculo hipnótico, como si las aguas mismas se mecieran al compás de sus picos en forma de espátula. En la temporada de cortejo, la intensidad del color rosa alcanza su punto máximo.
Los machos realizan vuelos de exhibición y mueven sus picos como si demostraran su habilidad para alimentar a una futura familia. Una vez formada la pareja, construyen nidos en los árboles o en los manglares, hechos con ramas y hojas. Allí, tanto el macho como la hembra se turnan para incubar los huevos y alimentar a los polluelos, utilizando siempre ese pico extraño para regurgitar alimento directamente en los pequeños picos de sus crías. El pico, además de servir como colador de vida, es también un símbolo de especialización. Lo que parece raro para nosotros es, en realidad, una adaptación refinada que le permite sobrevivir en ambientes desafiantes. Esa rareza es un recordatorio de que en la naturaleza no existen caprichos. Cada forma tiene un propósito, y la espátula rosada lo demuestra con cada movimiento de su herramienta en las aguas turbias. Un dato poco conocido es que, a pesar de su aspecto delicado, la espátula rosada puede recorrer grandes distancias en busca de alimento. Sus vuelos migratorios la llevan a cruzar fronteras invisibles, conectando humedales de diferentes países. En ese trayecto, su pico en forma de cuchara sigue siendo la clave de su supervivencia, un diseño tan extraño como perfecto que le ha permitido prosperar durante milenios. La espátula rosada merece estar en esta lista porque encarna lo insólito y lo bello en una misma figura. Su pico en forma de cuchara la convierte en un emblema de la creatividad de la evolución y en un recordatorio de lo que podemos perder si no cuidamos los humedales. Protegerla es proteger también a esos ecosistemas que filtran agua, resguardan peces y dan vida a miles de especies. Cada espátula que abre sus alas rosadas sobre un pantano nos recuerda que la rareza no solo debe admirarse, también debe cuidarse. En las costas bañadas por el sol del continente americano, donde el mar y el cielo se funden en un mismo horizonte azul, aparece la silueta majestuosa del pelícano pardo. Su vuelo en formación, rozando la superficie del océano con las puntas de las alas, es un espectáculo que hipnotiza. Pero lo que más asombra de este ave no es su elegancia en el aire, sino el pico desmesurado que porta,
un verdadero prodigio de la naturaleza que lo coloca entre las aves más singulares del planeta. Ese pico, largo y recto, puede superar los 30 centímetros y se completa con una bolsa gular extensible que parece un saco viviente. Con esta herramienta, el pelícano pardo no solo pesca, sino que convierte cada zambullida en un despliegue de precisión y eficiencia. Desde el aire, se lanza en picado con el cuerpo rígido y las alas recogidas, estrellándose contra el agua con una fuerza que parece imposible de resistir. Al emerger, el saco se hincha con litros de agua y peces atrapados, que luego son filtrados con un movimiento hábil de cabeza. La rareza de este pico no radica únicamente en su tamaño, sino en la versatilidad que ofrece. Le permite almacenar alimento, refrescarse en días calurosos e incluso transportar agua para hidratar a sus polluelos en el nido. Ningún otro ave ha desarrollado un sistema tan complejo y a la vez tan elegante. La bolsa gular, con su textura elástica y su resistencia asombrosa, es un ejemplo claro de que en la naturaleza, la forma sigue siempre a la función. El plumaje del pelícano pardo combina tonos marrones y grises que lo camuflan a la perfección con la arena y las rocas costeras. En la época de reproducción, su cabeza se adorna con un blanco brillante y tonos amarillentos que resaltan como una corona solar. A pesar de su tamaño imponente y su aspecto casi torpe en tierra, en el aire se convierte en un acróbata que planea durante horas aprovechando las corrientes marinas, mientras su sombra se proyecta sobre las olas. Durante el cortejo, el pico vuelve a ser protagonista. Los machos lo utilizan en exhibiciones donde se golpean suavemente el pecho y el cuerpo, mostrando la fuerza y flexibilidad de su enorme herramienta. Una vez formada la pareja, ambos colaboran en la construcción del nido, utilizando ramas, plumas y materiales que encuentran en los manglares o en las dunas cercanas. Allí, los polluelos dependen del pico de sus padres, que regurgitan pescado directamente en sus gargantas para asegurarles la nutrición. El hábitat del pelícano pardo se extiende a lo largo de las costas del Pacífico y el Atlántico americanos, desde Estados Unidos hasta Sudamérica. Prefiere bahías tranquilas, estuarios y manglares,
donde el alimento es abundante y los depredadores escasean. Sin embargo, su presencia va más allá de lo biológico. Es un símbolo vivo de la relación entre el mar y el hombre, pues durante siglos los pescadores lo han observado como un compañero y, a veces, como un competidor silencioso en la lucha por el sustento. Un dato poco conocido es que el pelícano pardo fue una de las primeras especies en ser declaradas en peligro por el uso indiscriminado del pesticida DDT en el siglo XX. El químico debilitaba las cáscaras de sus huevos, impidiendo que las crías sobrevivieran. Gracias a los esfuerzos de conservación y a la prohibición de estas sustancias, sus poblaciones lograron recuperarse, convirtiéndose en un ejemplo esperanzador de cómo el ser humano puede corregir sus errores cuando actúa a tiempo. El pelícano pardo está en esta lista porque su pico es un verdadero prodigio natural. Un saco viviente, una red de pesca y una herramienta multifuncional que lo hace inconfundible. Es un recordatorio de que la rareza no es un capricho, sino una estrategia evolutiva que asegura la supervivencia. Admirarlo mientras se lanza al mar con su bolsa desplegada debería inspirarnos a proteger los océanos que lo alimentan. En su vuelo bajo sobre las olas se esconde una lección. La vida, para prosperar, necesita equilibrio y respeto por el mundo que compartimos. En los acantilados más fríos y agrestes del Atlántico Norte aparece un ave que parece salida de un cuento infantil. El frailecillo del Atlántico. Su cuerpo regordete, plumaje negro y blanco impecable, y sobre todo ese pico ancho y triangular de tonos naranjas, amarillos y azulados, lo convierten en un verdadero ícono del mar boreal. No es extraño que muchos lo llamen el loro del océano o el payaso del mar, pues en él confluyen rareza, ternura y una belleza singular que lo hace inolvidable a la primera mirada. El pico del frailecillo es su rasgo más distintivo. Durante la temporada reproductiva, se transforma en un estallido de colores brillantes, un arco cromático que atrae miradas y sirve como herramienta de seducción en los rituales de cortejo. Una vez que la época de cría termina, gran parte de esa capa externa de queratina se desprende, revelando un pico más apagado y funcional. Esta metamorfosis lo convierte en una de las aves más sorprendentes del mundo, pues pocos animales muestran una transformación tan marcada y vistosa ligada al ciclo de la vida.
Su hábitat se extiende desde Islandia, Escocia y Noruega hasta las frías costas de Canadá y Groenlandia. Allí, los frailecillos eligen altos acantilados para excavar madrigueras donde anidan y crían a sus polluelos. Es un entorno hostil. El viento azota sin piedad, el oleaje golpea con furia y las temperaturas son extremas. Y, sin embargo, el frailecillo ha sabido convertir esa dureza en un hogar seguro, utilizando su pico como una pala perfecta para excavar túneles en la tierra blanda de los prados costeros. La dieta del frailecillo está íntimamente ligada al mar. Su pico, con una curiosa capacidad de encajar múltiples peces a la vez gracias a una serie de púas en el paladar, le permite capturar arenques, capelanes y otros pequeños peces sin perder a los que ya sostiene. No es raro verlo volar de regreso a su madriguera con una hilera de presas colgando, como si llevara un collar plateado en el pico. Este truco de ingeniería natural lo distingue entre las aves marinas y lo convierte en un cazador eficiente en aguas turbulentas. En el cortejo, los frailecillos se acarician y entrechocan sus picos en un gesto que parece un beso. Este ritual, conocido como billing, no solo refuerza el vínculo entre la pareja, sino que también permite lucir los colores vivos del pico en todo su esplendor. Es un lenguaje silencioso y conmovedor, un recordatorio de que en el mundo animal la belleza también se convierte en un puente emocional que asegura la unión y la continuidad de la especie. El nido de un frailecillo no es un simple hueco, es una galería cuidadosamente elaborada, con varios túneles y cámaras donde la hembra deposita un único huevo. Ambos padres se turnan en la incubación y, más tarde, en la ardua tarea de alimentar al polluelo. En ese espacio oscuro y seguro, el colorido pico se convierte en la herramienta que lleva alimento y esperanza a la próxima generación, simbolizando vida en medio de la dureza del mar. Un dato que pocos conocen es que, a pesar de su aspecto simpático y algo torpe en tierra, los frailecillos son voladores veloces capaces de batir sus alas hasta 400 veces por minuto y alcanzar más de 80 km por hora. En el agua, se transforman en buceadores incansables, utilizando sus alas como aletas para volar bajo el mar. Su pico, diseñado para sujetar presas resbaladizas, completa esta doble vida entre aire y océano, demostrando que la rareza puede ser también una forma de perfección.
El frailecillo del Atlántico merece estar en esta lista porque su pico es una maravilla de diseño natural, bello, funcional y en constante transformación. Pero también merece nuestra atención porque sus colonias están en declive debido a la sobrepesca y el cambio climático, que reducen la disponibilidad de peces. Admirar su singularidad es también un llamado a proteger los mares que le dan sustento. Cada frailecillo que vuelve a su acantilado con el pico lleno de peces no solo alimenta a su cría, sino que encarna la resiliencia de un ecosistema que hoy nos pide ayuda. En las llanuras aluviales y los humedales de África subsahariana, donde el agua refleja el cielo y la vida bulle en cada rincón, aparece una figura imponente. La cigüeña de pico amarillo. Su plumaje blanco inmaculado, interrumpido por plumas negras en las alas, contrasta con el tono vibrante de su pico, un amarillo intenso que parece iluminar el paisaje. Ese pico largo y ligeramente curvado es su sello más distintivo, una herramienta extraña y fascinante que la ha convertido en una de las aves más singulares de su continente. El pico no es solo un adorno llamativo, es un instrumento de precisión diseñado para la supervivencia. Con él, la cigüeña de pico amarillo barre el agua de lado a lado, manteniéndolo abierto mientras avanza lentamente. En cuanto detecta el más mínimo movimiento de un pez, un anfibio o un pequeño invertebrado, lo cierra de golpe en una fracción de segundo. Este método, conocido como caza táctil, convierte a su pico en un detector viviente, capaz de encontrar vida incluso en aguas turbias donde la vista falla. Su hábitat predilecto son los humedales, marismas, orillas de ríos y lagunas, lugares donde el agua poco profunda garantiza abundancia de alimento. Allí, camina erguida y con calma, desplegando la elegancia de una cazadora experta. Al atardecer, cuando la luz tiñe de oro la superficie del agua, el brillo de su pico amarillo parece intensificarse, como si se fundiera con los últimos rayos del sol. La escena resulta casi ceremonial, un recordatorio de la belleza que se esconde en lo inesperado. Durante el cortejo, el pico también se convierte en protagonista. Los machos realizan movimientos rituales, inclinando la cabeza y mostrando la viveza del color como símbolo de salud y fortaleza.
Las parejas suelen anidar en colonias, construyendo nidos voluminosos en árboles cercanos al agua. Allí, tanto machos como hembras comparten el cuidado de los huevos y la alimentación de los polluelos, utilizando siempre su pico como herramienta multifacética. Desde dar de comer hasta acomodar ramas en el nido. El color amarillo de su pico es un rasgo evolutivo tan peculiar como útil. Actúa como una señal visual entre individuos de la especie y también como distintivo frente a posibles competidores. En la naturaleza, donde cada detalle cuenta, este tono brillante es una declaración de identidad y de presencia. Ver un grupo de cigüeñas de pico amarillo en plena actividad es presenciar un despliegue de coordinación y energía en el que cada pico juega un papel indispensable. Un dato poco conocido es que, a pesar de su tamaño y de la contundencia de su pico, esta cigüeña es sorprendentemente silenciosa. No posee cantos melodiosos como otras aves. Su comunicación se da principalmente a través de posturas corporales y del movimiento del pico, a veces acompañado por golpeteos secos. Esa aparente discreción le da un aire enigmático, como si confiara más en la elocuencia de su herramienta amarilla que en la necesidad de alzar la voz. La rareza de esta ave radica en la combinación de lo funcional y lo estético. Su pico no es un simple utensilio de caza, es un emblema que refleja la riqueza de la evolución, un rasgo que, aunque extraño a nuestros ojos, representa la perfección de la adaptación. En un mundo donde solemos admirar lo colorido y lo exuberante, la cigüeña de pico amarillo nos recuerda que la verdadera belleza puede encontrarse en un solo detalle, en una curva precisa o en un color vibrante que desafía lo común. Proteger a esta especie es proteger también los humedales africanos, ecosistemas vitales que no solo sostienen aves, sino también millones de formas de vida, incluida la nuestra. La cigüeña de pico amarillo, con su andar sereno y su herramienta dorada, nos enseña que cada rareza es un tesoro y que cada ave con un pico extraordinario guarda una lección de resiliencia. Su presencia en el aire y en el agua es un llamado a valorar y a cuidar lo que aún permanece intacto en nuestro planeta. En las marismas y humedales del continente americano, desde las costas del sur de Estados Unidos hasta las aguas tropicales del Caribe y Centroamérica, aparece una silueta que se mueve con gracia serena.
El ibis blanco. Su plumaje níveo resplandece bajo el sol, reflejando pureza y ligereza. Pero lo que lo distingue y lo convierte en un verdadero prodigio de la naturaleza es su pico. Largo, delgado y elegantemente curvado hacia abajo, teñido de un tono rojizo que resalta con fuerza contra el blanco inmaculado de su cuerpo. Ese pico singular no es un simple adorno, sino una herramienta finamente diseñada. Gracias a su curvatura, el ibis blanco puede explorar el barro, las aguas poco profundas y los suelos blandos en busca de pequeños cangrejos, moluscos e insectos acuáticos. Con movimientos delicados, casi como caricias al agua, introduce su pico en lugares donde otros no pueden llegar, demostrando que la rareza es, en realidad, una estrategia de supervivencia. Su dieta es variada, pero los cangrejos ocupan un lugar central en ella. El pico curvo le permite sujetarlos con precisión, esquivando las pinzas que podrían convertirse en defensa. El contraste entre su plumaje blanco, símbolo de paz, y la destreza letal de su pico al atrapar presas es una de las tantas paradojas que hacen fascinante a esta especie. La naturaleza, en este caso, le otorgó un instrumento tan elegante como eficaz. En época de cortejo, ese pico rojizo se intensifica de color, volviéndose aún más llamativo. Los machos lo exhiben con orgullo mientras realizan vuelos y despliegues de plumaje para atraer a las hembras. La elección no depende solo de la fuerza o el tamaño, sino también de la vitalidad reflejada en ese pico encendido. Una vez que se forma la pareja, ambos colaboran en la construcción de nidos en colonias numerosas, donde las ramas y hojas son transportadas con ese mismo pico que antes servía para alimentarse. Las colonias de ibis blanco son un espectáculo en sí mismas. Decenas, a veces cientos de aves anidan juntas en manglares y lagunas, creando un concierto de graznidos y movimientos. Allí, el pico vuelve a ser protagonista, instrumento de defensa del nido, de alimentación de los polluelos y de comunicación constante. Cada ave lo utiliza como prolongación de su propia identidad. Un dato poco conocido es que el ibis blanco tiene una sorprendente capacidad de adaptación a entornos urbanos y modificados por el hombre.
En algunos lugares se le ve forrajeando en campos de golf o parques, siempre con su pico curvado hurgando el suelo en busca de alimento. Esta resiliencia lo ha ayudado a mantenerse, aunque no lo libra de los riesgos asociados a pesticidas, contaminación y pérdida de humedales naturales. La rareza del ibis blanco reside en la combinación de su pureza visual y la peculiaridad de su pico. A simple vista transmite calma y elegancia, pero su pico encorvado recuerda que la supervivencia se escribe en detalles extraños y únicos. En un mundo donde lo diferente suele ser visto como un capricho, esta ave demuestra que la rareza es, en realidad, un triunfo de la adaptación. Proteger al ibis blanco es proteger también los humedales donde habita, ecosistemas vitales para la vida en el planeta. Su silueta blanca sobre un cielo azul, con ese pico rojizo explorando las aguas, es una imagen que no solo despierta asombro, también nos recuerda lo que perderíamos si no cuidamos los rincones más frágiles de la Tierra. Cada ibis blanco es una pieza viviente del rompecabezas de la biodiversidad que aún estamos aprendiendo a comprender. En lo profundo de las selvas tropicales de Centroamérica, entre la maraña de verdes que se pierden en la humedad, surge un destello que parece pintado por la mano de un artista. El tucán pico iris. Su aspecto roba aliento no solo por el plumaje negro aterciopelado, el pecho amarillo brillante y las manchas de rojo encendido en la cola, sino por esa estructura desproporcionada que lo hace inconfundible. Un pico largo y curvado, donde los colores del arco iris se funden en un espectáculo cromático que ningún otro ave del planeta ha logrado igualar. Ese pico multicolor es su mayor rareza y también su carta de presentación en la naturaleza. Aunque parece pesado, está formado en gran parte por queratina y pequeñas cámaras de aire, lo que lo hace sorprendentemente liviano. Gracias a esta adaptación, el tucán puede maniobrar con facilidad, alcanzar frutos lejanos en las ramas más delgadas y defenderse de rivales o depredadores sin cargar con un peso que comprometa su vuelo. Es un ejemplo magistral de cómo la evolución moldea la belleza con funcionalidad. El hábitat del tucán pico iris se concentra en bosques húmedos y selvas bajas,
desde el sur de México hasta Colombia. Allí, en el corazón del dosel, se mueve con calma, planeando entre ramas y emitiendo llamados roncos y guturales que resuenan en la espesura. Su presencia es un símbolo de la riqueza de estos ecosistemas y un recordatorio de que la selva, aunque desbordante de vida, también es frágil y vulnerable frente al avance humano. Su dieta está dominada por frutas, pero no se limita a ellas. Insectos, pequeños reptiles e incluso huevos de otras aves completan su menú. El pico, con sus bordes serrados y su longitud inusual, le permite alcanzar lo que otros no pueden. No solo es un utensilio para alimentarse, es también un arma, una herramienta y un ornamento que narra la historia de su supervivencia en un mundo competitivo. Cuando llega la temporada de cortejo, el pico adquiere un papel protagónico. Los machos lo utilizan para lanzar frutas al aire y ofrecérselas a las hembras, en una danza de destreza y color que recuerda a un juego delicado y poético. Ese gesto no es solo un acto romántico, demuestra vigor, habilidad y la capacidad de sostener una pareja y una familia en medio de la selva. El pico, entonces, se transforma en lenguaje, en símbolo de vida y continuidad. Los nidos de los tucanes suelen encontrarse en cavidades naturales de los árboles. Allí, tanto el macho como la hembra participan en el cuidado de los polluelos. El enorme pico, que en apariencia parecería un estorbo para entrar en los huecos estrechos, se acomoda con sorprendente agilidad. Es en estas cavidades donde las crías, al nacer indefensas y ciegas, dependen del alimento que sus padres les alcanzan con esa estructura que parece más un pincel que un arma. Un dato poco conocido es que el tucán pico iris puede regular su temperatura corporal utilizando su pico. Gracias a la abundante irrigación sanguínea que lo recorre, este enorme órgano funciona como un radiador natural, disipando calor en los días más calurosos. La belleza del arco iris en su rostro es, al mismo tiempo, un mecanismo fisiológico que asegura su supervivencia. El tucán pico iris ocupa su lugar en esta lista porque su pico no es simplemente extraño. Es una obra maestra de la naturaleza. Representa la unión perfecta entre belleza, rareza y funcionalidad.
pero también es un recordatorio de lo que podemos perder. La deforestación y el tráfico ilegal amenazan su permanencia en los bosques. Admirarlo debería despertar en nosotros un compromiso. Proteger esos espacios verdes donde todavía resuenan sus cantos y brilla, como un arco iris viviente, su incomparable silueta. Al llegar al final de este recorrido, comprendemos que los picos más extraños del planeta no son simples rarezas, sino verdaderas joyas de la evolución. Cada curva, cada forma desproporcionada y cada estructura inusual es el resultado de millones de años de adaptación, de pruebas y de perfección natural. Estas aves nos enseñan que la belleza no siempre se mide en lo convencional, que lo extraordinario reside en aquello que rompe la norma y transforma lo improbable en supervivencia. Pero la grandeza de estas criaturas enfrenta una amenaza silenciosa: la destrucción de sus hábitats y la indiferencia humana. Protegerlas es proteger la diversidad misma de la vida en la Tierra. Porque si un día dejamos de escuchar sus llamados o de admirar sus siluetas alzándose en el horizonte, habremos perdido mucho más que un ave. Habremos perdido un fragmento irreemplazable de la creatividad de nuestro planeta. Cuidar de ellas es cuidar de nosotros mismos, de nuestro futuro y del legado que dejaremos. El destino de estas aves extraordinarias está en nuestras manos. Cada acción que tomemos para proteger los bosques, los humedales y los ecosistemas que la sostienen será una inversión en la vida misma. No se trata solo de salvar picos extraños o plumajes vibrantes, sino de defender la diversidad que mantiene en equilibrio a nuestro planeta. Hoy más que nunca, el llamado es claro: respetemos, preservemos y actuemos, porque cuidar de estas aves es también cuidar de nuestro propio hogar, la Tierra. Si te ha gustado este fascinante vídeo, te invitamos a que nos dejes un like y a que veas uno de los 2 vídeos que están apareciendo ahora mismo en tu pantalla. Nos vemos pronto.